Lo primero que os quiero trasladar y confirmar también lo que comentaba Alberte. Agradezco la interacción, que me paréis y que realicéis cualquier consulta o que contéis cualquier ejemplo vinculado a la temática que estamos trabajando. Las preguntas que realicéis vía streaming pues las vamos a ir contestando según vayan realizándose. La estructura un poco del programa está vinculada en un primer momento a hablar de la importancia que tiene conocer bien el mercado para desarrollar un buen plan de comercialización. Por tanto, en la primera parte de la jornada hablaremos de cuál es nuestro mercado, cómo identificar nuestro mercado, y en la segunda parte de comercialización. Dejaremos un pequeño debate al final para hablar de la importancia de la comercialización en las redes sociales, en el que quiero que todos os impliquéis y me deis vuestro punto de vista, como usuarios o como no usuarios, pero creo que ahí podemos abrir un pequeño debate. Y sin más, si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta, sin más, si os parece, comenzamos la jornada de hoy. Vale. Bueno, como os decía, este es un poco el esquema de la jornada. Haré una introducción breve de por qué tenemos que hablar de mercado y por qué tenemos que hablar de comercialización. Hablaremos de la importancia de conocer nuestro mercado y posicionarnos bien en el mercado y posteriormente hablaremos de la estrategia de comercialización. Este es un poco el esquema que vais a tener que desarrollar con vuestro proyecto empresarial. Le podemos llamar Canvas, le podemos llamar plan de empresa. Cualquier esquema es válido cuando estamos hablando de desarrollar un negocio, pero al final todos los esquemas tienen estos puntos estratégicos. Y los puntos estratégicos que vamos a abordar hoy son los dos que tenemos en los extremos. La importancia del estudio de mercado y la importancia de, como veis, toda esa información que saquemos del estudio de mercado, caracterizar el mercado, conocer cuáles son nuestros clientes, conocer nuestras debilidades y amenazas internas y conocer también cuál es la situación del mercado, ¿vale? Con qué fortalezas podemos ir a ese mercado y sobre todo cuáles las amenazas que tendremos de fuera o las oportunidades que existen. Toda esa información va directamente al plan de comercialización. Así que por eso empezamos a analizar el mercado con detenimiento. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando vamos al mercado? Pues una gran nube de conceptos o una gran nube de ideas que vamos a tener en cuenta. ¿Y cuál es nuestro objetivo en la mañana de hoy? A ver si estáis de acuerdo conmigo. También quiero que me planteéis, tanto los que estáis en streaming como los que estáis aquí, que me digáis cuál es vuestro objetivo con la jornada de hoy. ¿Vale? Mi objetivo es facilitaros la toma de decisiones cuando desarrolláis vuestra idea de negocio. Si conocemos el mercado, podemos decir, vamos a elegir este tipo de mercado, vamos a segmentar por estos clientes, vamos a dirigirnos a estos clientes, porque consideramos que son los prioritarios. Y yo os diré, ¿por qué? Pues por esto, esto y esto que he analizado, porque he hablado con ellos, porque he consultado con expertos, porque me he leído muchos manuales, porque he analizado las patentes que hay en este campo. Tengo argumentos para dar esa respuesta. Otra de las cosas que vamos a hacer en el día de hoy es identificar herramientas que nos faciliten realizar esta labor. Porque al fin y al cabo, muchas veces seguro que os cuentan cómo tenéis que desarrollar vuestro plan de negocio, cómo una idea se convierte en un proyecto. Pero a todos nos pasa que si no le ponemos nombre a la herramienta que utilizamos para desarrollar nuestra idea de negocio, pues parece que no nos resulta tan cómodo. Así que también vamos a buscar herramientas y les vamos a poner nombre para que digáis, voy a utilizar esta herramienta. ¿Vale? Y con todo esto lo que vamos a tener es una metodología. Sabemos lo que queremos, tenemos herramientas, vamos a ordenarlas en el tiempo para que nosotros podamos hacer un mejor uso de ellas. ¿Vuestro objetivo está más o menos vinculado a lo que he comentado ahora mismo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Os parece bien? ¿Sí? Bueno, dentro de un rato me diréis si vamos avanzando o no. ¿Vale? Perfecto, pues entonces nos ponemos a trabajar. Al fin y al cabo, cuando uno está analizando un proyecto, cuando está analizando un concepto, siempre tiene que buscar una definición para saber qué es lo que va a hacer. Pues cuando vamos a realizar un estudio de mercado, nos tenemos que quedar con palabras clave, como es, tenemos que reunir información, tenemos que planificar esa información, tenemos que analizarla y tenemos que comunicar el resultado de toda esa información que estamos recogiendo. ¿Sí? ¿Y por qué hacemos esto? Podemos plantearnos, bueno, pues yo
solo voy a hacer un estudio de mercado ahora que tengo mi idea de negocio y voy a empezar a ponerla en marcha. Y yo puedo decir, bueno, pues lo siento, sé que el estudio de mercado lleva mucho tiempo, que a veces es engorroso, a veces es divertido, pero que sepáis que vais a hacer muchos estudios de mercado. Así que espero que la información de hoy os sirva de ayuda, porque un estudio de mercado lo realizamos en muchas ocasiones, cuando lanzamos un nuevo proyecto, un nuevo servicio, pero cuando hacemos una campaña para comercializarlo y tenemos que ver los resultados. Volvemos a analizar el mercado, a ver si nuestros resultados han sido los óptimos. Cuando veamos que la competencia empieza a desarrollar herramientas similares, o estamos en un mercado con un gran potencial de crecimiento, tenemos que realizar también otro estudio de mercado para ver su evolución. Así que este es un trabajo constante. ¿Y por qué hacemos esto? Porque las cosas más importantes, y siempre vosotros lo sabéis, no es lo mismo que yo os dé información, sino que os dé cifras. Nosotros todo lo tenemos que medir y cuantificar. Medir en términos que podamos entender, pues mi tamaño de mercado son 10 millones de personas. ¿Eso es mucho o es poco? En función del mercado al que nos dirijamos, ¿sí? Mi tamaño de mercado son 10 millones de personas y cada una de ellas gasta 3 céntimos. Es mucho, pero si os digo son 10 millones de personas y cada uno de ellos gasta 20.000 euros, ¡caray! Tenemos un mercado totalmente diferente, así que los términos que utilicemos también van a ser importantes. Y aunque siempre, en estos casos, siempre trabajamos sobre previsiones, porque muchas ocasiones, sobre todo proyectos como los vuestros, que son proyectos innovadores, no tenemos argumentos suficientes en los que basarnos, y eso lo veréis cuando desarrollemos este curso, esas previsiones siempre están fundadas y esas previsiones tienen que sustentarse sobre números. ¿Que nosotros los podemos ir cambiando? Sí. Después os contaré un caso muy curioso de un proyecto con el que trabajamos que habla del tamaño menguante del mercado. Siempre dice, tu tamaño siempre es muy grande, pero al final mengua. Es un caso particular, es un caso digno de estudio. Si no hay nadie estudiando este tema, seguro que a partir de hoy se publicarán estudios sobre ello. Otras cosas que tenemos que hacer es avanzar la relación de nuestros clientes y de nuestros competidores. Esto creo que ya lo habéis visto con Eloy, pero me gustaría poneros un pequeño vídeo, porque como veis aquí son unas gafas de realidad virtual, que sabéis que las primeras gafas de realidad virtual, bueno, pues se desarrollaban con una infraestructura muy grande. Ahora las gafas de realidad virtual son un cartón. No necesitan tampoco un soporte muy grande, sino que lo importante es la función que desarrolla. Y, por ejemplo, los videojuegos, todos desde pequeños hemos jugado en algún momento a un videojuego. Ahora mismo el mercado de los videojuegos es un mercado en alza, todo el mundo lo sabemos, pero cuando vosotros, no sé si alguien de los que está aquí o de los que están en streaming, creo que había más de un proyecto que está desarrollando un videojuego, ¿sí? Creo recordar. ¿Alguien que esté desarrollando un videojuego me puede decir si puede hacerme un prototipo en papel de su videojuego o en cartón? ¿Qué pensáis que me van a decir? Si hay alguien en streaming, por favor que me conteste. ¿Vosotros qué pensáis, los que estáis aquí? Me diréis, no, es imposible. ¿Cómo voy a contar yo mi videojuego? Si no se ve la aplicación, no se ve cómo pasa de pantalla. No, no es posible. Bueno, pues yo hice un curso de Design Thinking hace muchos años y lo primero que me explicaron es cualquier cosa que tú quieras hacer, la tienes que poder explicar con un papel. Y yo decía, es imposible, eso es imposible. Mira, un ejemplo de un niño de 5 años que os voy a poner explicando su videojuego con un papel. Os lo pongo. Hello, my name is William, and this is a video game I designed. This is stop and this is pause. These are the big games. These are some mini games back here. Press the car, it goes on to this. So when you do this, it functions like a car, see? And then this is the sledding game. The same thing, but it functions like a sled and you have to control it. And this is a fire game, and you have to get some answers and then the fires go out.
this, when you press this, ding, ding, and it goes to here. And when you press this, it goes to here, here. And when you hit this, it goes to here. And when you hit this, it goes to here. Then you try to play this game on dancing. You move the feet to the beat, whatever you think it is. And on this, you make words. And on this, you drag the pieces to make a bug. And there's a piano, and you have to make the notes that are up there. And this is volume, this is not volume. And I have to turn it off now. Bye. Ding, ding. Hello, my name is William, and this is a video game I designed. Bien. Se ha visto, ¿verdad? Que es posible explicarlo. Disculpar porque está subtitulado, pero no nos han saltado los subtítulos. Pero más o menos se ha entendido el concepto, ¿sí? Al final, cualquiera puede explicar su idea con un papel. Lo importante es tener esa capacidad de transmitir qué es lo que quieres y cómo quieres que tu proyecto se vaya entendiendo. ¿Alguien en streaming no sería capaz? Lo dejamos ahí, planteamos la cuestión. Bien. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque al final nuestro mercado es el que va a definir en muchas ocasiones la estrategia que desarrollamos. Y si identificamos nuestro mercado, lo cuantificamos y lo medimos, sabemos si tenemos una oportunidad de negocio, sobre todo que pueda ser beneficiosa económicamente y hacer que nuestro proyecto sea viable. Entonces, cuando analizamos un mercado, ¿qué necesitamos saber? Lo que os comenté, volumen y tamaño de mercado, evolución, tendencias y perspectiva de futuro y si existe una oportunidad. Os voy a poner un ejemplo sobre el que vamos a trabajar una parte del curso. Imaginaros que nosotros estamos desarrollando una aplicación y en esa aplicación se venden productos ecológicos. Imaginaros que vendemos, bueno, principalmente imaginaros que vendemos productos frescos, pues frutas, verduras, hortalizas. ¿Qué pensáis? ¿Que este puede ser un mercado en alza o no? ¿Sí? Bien. Pues vamos a pensar que es un mercado en alza y que, por ejemplo, el mercado ecológico español, pues ahora mismo solo supone un 1% del mercado. Eso me diría, bueno, 1% del mercado alimentario es pequeño. Pero ¿qué pasa? Que su evolución ha sido exponencial. Y como bien veréis con Marcos y como veremos hoy, lo que nos interesa cuando desarrollamos un modelo de negocio es que el crecimiento de nuestro negocio sea exponencial, porque obtendremos unos rendimientos muy elevados utilizando unos costes cada vez más reducidos. ¿Vale? Y, como bien me decíais, pues su crecimiento se estima en un 25% al año, que es interesante, creo que puede ser interesante, ¿no? Nada desdeñable. Hay una serie de factores, cuando nosotros analizamos nuestro proyecto, que aunque no dependen de nosotros, los tenemos que tener en cuenta. Y esos factores se estructuran en esta política. En este análisis analizaríamos factores políticos, factores económicos, factores sociales, factores tecnológicos, legales y ecológicos. Que en muchas ocasiones quizás que los políticos los podemos analizar, los económicos también, la coyuntura económica muchas veces condiciona también la idea de negocio que tenemos. Los factores sociales sabemos que cada vez nos influyen más, ¿no? La situación social que nos encontramos ahora mismo no es la situación social que tendríamos hace 5 o 6 años, en ocasiones vinculado a aspectos económicos, en otras ocasiones no. Creo que los factores políticos en el último año y medio también están condicionando bastante tanto la situación en España, en Europa, como en el resto del mundo. No voy a hablar de nadie ni de tomas de posesión de nadie, ¿vale? Y, por supuesto, como os comentaba, tanto los factores tecnológicos como legales como ecológicos. Los factores legales son quizás los que se analizan más tarde y quizás, por nuestra experiencia, son los que van más a condicionar vuestro negocio. ¿Vale? Hay una serie de condicionantes legales que en muchas ocasiones uno no tiene en cuenta
Y yo ya os lo anticipo, cuando realicéis un análisis macro de qué va a condicionar vuestro negocio, enfocaros principalmente en los factores legales. ¿Vale? Imaginaros si yo ahora os digo que hace poco salió publicado por la OMS que ya consideraba la carne roja cancerígena. Ya tiene argumentos para decir que la carne roja es cancerígena. Imaginéis que tenemos nuestro proyecto magnífico, que vamos a trabajar en el mercado de productos ecológicos, vamos a desarrollar, pues, por ejemplo, una plataforma en la que vendemos frutas y hortalizas ecológicas. ¿Cómo pensáis que nos va a condicionar esta comunicación de la OMS? Positivamente, ¿sí? ¿Sí? ¿Pensáis que tenemos más mercado? ¿Sí? ¿Pensáis que esta comunicación está influida por alguno de estos factores o influye alguno de estos factores? ¿Sí? Está claro que las políticas que se desarrollen a partir de ahora, tanto en España como en la Unión Europea, como en otros países, estarán muy condicionados a lo que haya dicho la OMS. ¿Sí? La economía estará condicionada, por supuesto, porque sabéis que hay un gran sector, sin ir más allá. Yo puedo hablaros de mi caso, por ejemplo, el caso más cercano. Yo soy gallega, el caso gallego, o el caso en muchas ocasiones del norte, está muy vinculado al mundo de la agricultura y la ganadería, pero sobre todo al mundo de la ganadería. Si yo quisiera desarrollar un negocio localista basado en productos locales, vendiendo frutas y hortalizas ecológicas de mi comunidad, ¿estaría afectando a la economía de mi localidad? ¿Sí? ¿Qué pensáis? Y en términos sociales, porque en términos sociales, no sé si a vosotros os pasa, culturalmente cada vez es mayor el consumo que hacemos de productos ecológicos, aunque en nuestro país quizás que no sea el mayor consumidor todavía, y culturalmente estamos avanzando bastante en este campo. A mí me sorprende, aunque vosotros os cuento una casuística, tengo una amiga que está en una universidad en Estados Unidos y ya ha estado en 3 universidades. Frente a lo que todos pensaríamos, o yo pensaba inicialmente que los americanos, sobre todo los americanos, se alimentaban bastante mal, ella me ha dicho que en las 3 universidades en las que ha estado, todas las personas de su entorno eran vegetarianas. Y se ha sentido de alguna manera, no dijo que extraña, no, pero al menos condicionada por su entorno y condicionada en lo que come, a los sitios a los que va, porque todo su entorno era vegetariano. Así que el entorno social condiciona mucho también y condiciona los hábitos de la gente que come habitualmente frutas, verduras, hortalizas como un modo de vida, pero también condiciona a las personas que viven a su alrededor, porque les condiciona también a unos hábitos distintos a los que están acostumbrados. Así que todos estos factores, como veis, condicionan un único proyecto. ¿Sí? E imaginaros que ahora lo que hacemos es pensar en nuestro mercado. Antes os contaba que teníamos un compañero, y os contaré ahora el caso, que hablaba del misterioso caso del mercado menguante. ¿Por qué os cuento esto? Porque todo el mundo, cuando analizamos un proyecto empresarial o cuando tenemos nuestra idea, empezamos siendo el círculo grande. ¿Cuál es nuestro tamaño del mercado? El mercado total. ¿Cuánta gente puede tomar frutas y verduras en el mundo? Todos. 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 Sin excepción, ninguna. Dice, bueno, después empezaría alguno, ay, yo soy alérgico, bueno, empezamos ya ahí a acotarlo, pero todo el mundo analizaría un mercado como global. Sí. Sí, aquí comenta en el chat José, ¿sí? Que, bueno, que efectivamente que provocaría cambios de comportamiento a todos los niveles, ¿no? Y dice, habría más tendencia vegetariana, pero claro, sí, también habría que tener en cuenta la aparición de estudios sobre los problemas de los transgénicos, sí, ahora que apuntabas este tema, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, os animamos a continuar opinando. Muchas gracias, José. Sí que es cierto que lo que hablamos, cuando hablamos de un mercado, ese mercado condiciona a otros, pero también hay una evolución o un interés por la comida más saludable que nos hace que tengamos que acotar en determinados mercados y pues, cuando hablamos del caso de transgénicos sí que realmente es una preocupación que está ahora mismo en la sociedad y que determinadas leyes o determinadas políticas tienen que influir también en la evolución de tu propio proyecto empresarial.
A veces la condicionan y otras veces la benefician. Perfecto, pues nada, como comentábamos, cuando hablamos del tamaño de mercado siempre creemos que todo el mercado es nuestro. Después empezamos a acotar un poquito y decimos, bueno, nuestro mercado puede ser el SAM, el que vemos ahí que nosotros lo denominamos el mercado al que podemos servir. ¿A qué me refiero con esto? Es el mercado al que podemos llegar nosotros con los recursos técnicos que tenemos actualmente. Imaginaros que tenemos esta plataforma en la que vendemos productos ecológicos. ¿Qué es lo importante de lo que nosotros vendemos? Esos productos ecológicos. Aparte de que la plataforma funcione bien, vale, eso lo consideraríamos como funcionalidades propias de la empresa. Pero nuestro negocio en sí es tener esos productos para poder llevarlos al consumidor. ¿Qué nos limitaría nuestro mercado? La cantidad de productos ecológicos que tengamos a nuestra disposición, la cantidad de personas y productores con las que podemos hablar. Vale, a eso nos referiríamos con mercado que podemos servir. El mercado que podemos servir con los proveedores que tengo actualmente y con las toneladas de frutas, verduras, hortalizas que dispongo en este momento. Así sería ese mercado. En ese caso decíamos, vamos a hablar con muchísimos proveedores, no vamos a tener problema. Nuestro mercado, ¿cómo va a ser? Muy grande, muy grande. ¿Qué pasa? Que después nos encontramos con algo más, con el mercado que nosotros podemos conseguir. Cuando desarrollamos una plataforma web, nosotros con nuestra plataforma podemos llegar a mucha gente, pero si no utilizamos las oportunas herramientas de comercialización, si no difundimos nuestro producto, nuestro mercado cada vez es más pequeño. Así que nos estamos quedando con un poquito menos. ¿Y qué pasa? Que todas estas previsiones al final hacen que nuestro mercado óptimo, condicionado por los clientes a los que lleguemos, los recursos que tengamos, los proveedores con los que contemos, nos van a hacer que nuestro tamaño de mercado sea mucho más pequeño del que contamos. ¿Cuál es la teoría del tamaño de mercado interesante para que una empresa sea viable? Yo os voy a dar una cifra. Vosotros me diréis si asusta o no, o si lo creéis factible en todos los negocios. Según la Universidad de Harvard, ha hecho un estudio que dice que todos los proyectos empresariales que se quieran desarrollar, cuando realizan su estudio de mercado, tienen que tener un tamaño de mercado que sea al menos de 20 millones de dólares. Demasiado. ¿A vosotros qué os parece? A mí demasiado. Demasiado, demasiado. Bien. A mí también me parece demasiado. Ellos han hecho sus cálculos, han realizado sus estadísticas y consideran que para que un negocio sea viable, rentable y escalable, tiene que tener un tamaño muy grande. Un tamaño de 20 millones de euros o 20 millones de dólares, aquí que serían unos 18 millones de euros, más o menos, bueno, haciendo el cálculo, es muy complejo porque ¿qué haríamos? Diríamos, pues no se puede desarrollar ningún proyecto empresarial, muy poquitos proyectos empresariales se podrían desarrollar. Yo no estoy de acuerdo con esta idea porque es cierto que determinados proyectos crecen lo que también sus propios promotores o su propio entorno le permite crecer. Así que no siempre vamos a trabajar con proyectos de ese tamaño, porque nuestro objetivo también en muchas ocasiones es buscar nuestro propio puesto de empleo, desarrollar un proyecto local que se pueda vincular a otros proyectos y seguir creciendo. Así que no os obsesionéis con esto. Lo único que os quiero decir es que entre los 20 millones de dólares y los 2 millones de dólares es más próximo, es más posible que estemos en los 2 o en el 1 que en el 20, aunque nuestras previsiones siempre vayan por un 20. Os cuento el ejemplo entonces. ¿Por qué este chico tienen una empresa que es un desarrollo de software para gestores de residuos? Su conocimiento del mercado era amplio porque ellos habían trabajado en administraciones públicas y en empresas privadas y sabían que no había un software que gestionara todo lo que sería pues, el trabajo que tienen que desarrollar los gestores de residuos para presentar toda su documentación a tiempo, gestionar los residuos, enviar las comunicaciones a la administración pública, privada. Bueno, sería como un gran ERP para los gestores de residuos. ¿Qué les pasó? Que se empezaron a desarrollar el proyecto y tuvieron bastante incidencia tanto en grandes como en pequeñas empresas.
¿Cuál consideraron que era su tamaño de mercado? Pues imaginaos, tenían una base de datos de grandes productores de residuos, pequeños productores de residuos. En ese entorno había más de 30.000 en España. Y vosotros diréis, caray, ¿30.000? Un software, que no sé el precio, pero imaginar, vamos a estimarle 100 euros al mes que íbamos a cobrar por el software. Bueno, puede ser un mercado bastante interesante, ¿sí? Cogieron la base de datos, empezaron a llamar a empresas y dijeron, qué bien. Bueno, ¿por cuáles vamos a empezar? ¿Por las grandes o por las pequeñas? Por las grandes. Si vendemos a las grandes, oye, podemos ver si esto funciona o no. Contactaron con las grandes y las grandes les dijeron que era un software muy interesante, pero que ellos tenían una aplicación que ya tenían en toda la empresa, que utilizaban en toda la empresa, que es muy interesante lo que les ofrecían, pero tenían que adaptársela a su empresa. Dijeron, bueno, vamos a hacer un desarrollo. Venga, desarrollaron. Como siempre decir los desarrolladores informáticos, con cariño, lo digo. Esto me lleva muchísimo tiempo, una tarde. Nosotros siempre decimos esta broma porque cuando trabajamos con Proyecto Bio siempre nos dicen, esto nos lleva muchísimo tiempo. 6 años. Vale, prefiero trabajar con desarrolladores de software, cuando me dicen mucho tiempo es una tarde. Bueno, desarrollaron la adaptación, lo adaptaron a este gran gestor de residuos, y el gran gestor de residuos le dijo, bueno, sí, voy a intentar implantarlo, pero ya sabes que los trabajadores van a otro ritmo. Intentaron implantarlo. Bueno, te dejo una prueba de 6 meses. A los 6 meses no les compraron. Dijeron, pues no es interesante para los grandes, vámonos a los pequeños. Hicieron la misma prueba, volvieron a adaptarlo y vieron que eso no funcionaba. ¿Qué les pasó? Que la base de datos que tenían cada vez se fue reduciendo. Y ese tamaño de mercado tan grande que estimaban en un primer momento, cada vez era menor. Y se dieron cuenta de que, primero, habían perdido mucho tiempo adaptando el recurso a cada uno de sus clientes, porque eso les requería tiempo y esfuerzo y dejaban de vender a otros. Se dieron cuenta de que no podían atender a la vez a los grandes productores y a los pequeños, porque los grandes tenían que integrar su desarrollo en otro desarrollo que ya tenían dentro de su empresa y los pequeños a lo mejor algunos no sabían qué hacer con aquello. Así que ser conscientes de que siempre vamos a tener un margen muy amplio en el que trabajar y siempre nuestro mercado va a ir reduciéndose. Por eso lo llamamos el misterioso caso del mercado menguante. Este caso continuaré explicándoslo porque cuando uno se da cuenta de que su mercado mengua es cuando ya lleva mucho tiempo trabajando en su proyecto. Y cuando uno ya lleva meses o incluso años trabajando en su proyecto, hay un momento en el que dices, si este no es mi mercado, ¿ahora qué hago? Vale, ese es el momento en el que, como bien dice este chico que tiene una empresa, y ahora es una empresa muy exitosa, que cada semana contrata 1 o 2 trabajadores y decimos, como sigáis creciendo así, esto va a ser un no parar. Ellos también se dieron cuenta de que, primero, su tamaño de mercado cada vez era más pequeño y, segundo, también de lo que muchas veces uno se da cuenta de que ¿cómo vas a conocer el mercado si no sales a él? ¿Sí? Vale. Lo que vamos a ver ahora es ¿cómo vamos a conocer nuestro mercado? Pues saliendo a ver cómo funciona. Y, bueno, antes de conocer nuestro mercado y salir a ver cómo funciona, como esto ya os lo comenté, tener muy en cuenta que algunas de las barreras que vais a encontrar para desarrollar vuestro proyecto empresarial van a estar muy vinculadas con términos legales, con acreditaciones que tengáis que conseguir para vuestro desarrollo. Vale, pues cuando hablamos a lo mejor de productos ecológicos, tenemos que tener una certificación de que esos productos son ecológicos, si no, no los podremos comprar a todos los productores. ¿Sí? Nosotros nos hemos encontrado con proyectos empresariales muy exitosos, que a lo mejor eran unos grandes desarrollos y se hacían grandes trabajos dentro de la investigación, pero se dieron cuenta que cuando salían al mercado, las grandes empresas, si ese servicio se hacía a través de la universidad, se consideraba investigación y no tenía tantos requisitos para la empresa. Pero en el momento en el que competían como empresa, necesitaban unas acreditaciones. Si no tenían esas acreditaciones, no le podían vender a esas empresas. Eso uno tiene que enterarse antes de salir al mercado, porque si no, si tiene esa limitación, es muy probable que no tenga negocio. ¿Sí? Y todo esto también tenemos que tener en cuenta que está vinculado a lo que hablábamos antes, de las economías de escala. Si nosotros tenemos un proyecto muy exitoso, pero para llevarlo a cabo tenemos una serie de limitaciones y eso nos hace que el coste inicial de nuestro proyecto
sea muy elevado, nuestras economías de escala cada vez van a ser menores, porque nuestra economía de escala lo que hace referencia es a cuánto puedo producir sin incrementar los recursos o los costes que yo demando para producir esas unidades. Así que tened en cuenta que cuando vosotros desarrolláis un proyecto empresarial hay determinados conceptos que son claves. No me meto en las barreras de salida porque antes de nada tenemos que empezar a trabajar en ese campo. ¿Cuál es otra cosa que nos va a condicionar mucho nuestro proyecto empresarial? Son los productos sustitutivos. ¿Todos más o menos de vuestra idea tenéis alguna idea de cuál puede ser su producto sustitutivo? ¿Sí? ¿Sí? En este caso, ¿qué pensáis que se está cubriendo ahí? Hay una foto de unas personas que están haciendo senderismo, otras que están en las playas, otros que están jugando a videojuegos. Ocio. El ocio. El ocio. Bien. El ocio. El ocio. ¿Os dais cuenta que dentro de ese ocio pueden estar empresas de sectores muy diferentes y con unas necesidades muy diferentes y con unos recursos muy diferentes? Si yo desarrollo una empresa que hace videojuegos, va a estar condicionada porque ahora mismo está de moda el senderismo o está de moda hacer actividades al aire libre. Eso también va a condicionar mi mercado. Así que a veces vemos otras empresas que desarrollan videojuegos, pero en muchas ocasiones no vemos que mi necesidad también está cubierta por otros servicios. ¿Sí? Y aparte de saber cuáles son los productos sustitutivos de nuestro desarrollo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber muy bien a quién nos dirigimos. Que este quizás que sea el problema más complejo y más difícil de resolver. Saber cómo segmentamos nuestra clientela. Porque cuando desarrollamos algo, por ejemplo, el caso que os hablo de la plataforma que vende productos ecológicos, ¿quiénes pensáis que pueden ser sus clientes? Como decíamos con el tamaño del mercado, todos. No. Fruta y verdura lo pueden comer tanto niños como mayores, como personas de mediana edad. A partir de ahí empezamos a segmentar. Decimos, ¿quién comerá más fruta? Pues a lo mejor los padres a los niños les obligan a comer más fruta porque están creciendo. A lo mejor determinadas personas, pues, los deportistas comen más fruta. Vamos acotando nuestro mercado. ¿Qué pasa? Lo que os comentaba antes. Muchas ocasiones hacemos previsiones de lo que puede pasar o previsiones de cómo se comporta el mercado. No siempre cuando decidimos al qué segmento dirigirnos estamos acertados. Pero en ocasiones, ¿sabéis la frase esta de que más vale hacer algo que no hacer nada? Pues tener en cuenta que vuestro proyecto empresarial para desarrollarlo, si queréis conocer el mercado, más vale ir a un mercado y sondear ese mercado que no sondear ninguno. Así que aunque aquí os demos criterios de cómo segmentar el mercado, tener en cuenta que no siempre es palabra de Dios, pero es empezar por uno. ¿Sí? Cuando segmentamos el mercado, pues podemos hacerlo geográficamente, por las características de ese mercado, porque en algún mercado veamos o algún país veamos que se consume más fruta que en otro, puede ser que nos interese, y lanzar nuestra plataforma en, imaginaros, en portugués, porque en Brasil se consume mucha fruta. Un ejemplo. Segmentación también socioeconómica, por el nivel y el poder adquisitivo de las personas a los que nos dirijamos. En ocasiones también, pues, según hay determinados estudios que dicen que el consumo de productos ecológicos es mayor en personas de un cierto poder adquisitivo y que tienen determinadas profesiones. Eso tendremos que tenerlo en cuenta. Todos estos factores pueden ser muy condicionantes. ¿Qué, por ejemplo, puede ser algo común a todos estos sectores? Imaginaos, si os digo yo, una segmentación basada en su posición geográfica, en la situación demográfica, la edad, el sexo. Estamos hablando ahora de personas, de clientes, porque quizás es mucho más fácil ver cuando nosotros hablamos de un cliente final. Los que estáis aquí, ¿tenéis empresas dirigidas al cliente final o vendéis a, cuando me refiero al cliente final es al usuario, o vendéis a empresas? Empresas. Sí. Puede ser más complejo. En ocasiones puede ser mucho más complejo a lo mejor dirigirse a empresas.
¿Por qué? Porque es más difícil analizar el mercado. ¿Qué pasa? Que muchas veces es mucho más fácil hablar con empresas, porque las empresas las tenemos más delimitadas, más acotadas, sabemos perfectamente a quién nos dirigimos. El mercado, nuestros clientes, si son usuarios finales, son quizás más volubles y están más condicionados por determinadas modas, determinadas tendencias. Así que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y, como os decía, si estamos clasificando estos tres conceptos, un caso curioso que he analizado y me pareció muy interesante traerlo aquí es cómo puedes analizar o puedes estudiar cuál es tu mercado en base a un vecindario. Imaginaros qué podría tener en común, no sé cuál es, bueno, el barrio de la Bonanova, creo que este barrio es bastante bueno, ¿no? Creo que sí, se considera barrio. Disculpadme porque no conozco muy bien la ciudad, pero imaginaos que podría tener en común un barrio de nivel medio alto de Barcelona con un barrio de nivel medio alto de Londres o un barrio de nivel medio alto de Estados Unidos. Aunque la posición geográfica sea diferente, estamos hablando de países con una situación más o menos desarrollada, en la que los usuarios pueden ser más o menos iguales porque las profesiones que desarrollan son bastante similares, o las personas que se sitúan en esa clase social son bastante similares, y la edad de esas personas también puede estar en una escala bastante igual. ¿Por qué os comento esto? Porque una de las cosas que analizaron, por ejemplo, en un estudio del MIT, fue las semejanzas que había al vender un producto en un barrio de Londres y en un barrio de Nueva York. Vendieron el mismo producto en ambos barrios y se dieron cuenta de que funcionaba mucho mejor la segmentación por barrios que la segmentación, por ejemplo, geográfica, cuando el producto, ahora no recuerdo, pero era un producto que estaba más condicionado al mercado americano. Vale, imaginar si queremos vender hamburguesas, pensaríamos, en este caso, el mercado americano, por ejemplo, pero se dieron cuenta de que funcionaban mejor y que los resultados eran mucho más óptimos cuando comparaban barrios que se daba una agrupación de gente con un estilo, con una posición social y no tanto vinculados a su situación geográfica o a los condicionantes culturales de ese país. Vale. ¿Qué es también muy importante? Pues, por ejemplo, factores psicográficos como la personalidad de las personas, el estilo de vida, las actividades. Algo que también podríamos aplicar ahí y que os pongo puede ser, por ejemplo, cómo pensáis que podríamos segmentar a los clientes en función de cómo cocinan o qué libros de cocina compran. ¿Pensáis que podríamos hacer una segmentación también en función de las personas por los libros de cocina que comprarían? ¿Sí? Yo compraría, por ejemplo, uno de cómo cocinar fácil, rápido, y podría añadir el barato. Vale, porque mi tiempo y mi poca habilidad con la cocina no me permite otra cosa. Pero si nosotros, por ejemplo, en el proyecto en el que estamos trabajando, la plataforma en la que vamos a vender productos ecológicos, a lo mejor ahí sí que teníamos que poner pues, a las personas que comprarían libros de cocina, pues vegetariana, por ejemplo. Es una manera curiosa de segmentar, pero que sepáis que también dentro de la cocina o dentro de los libros, que sería un segmento que pensamos actualmente que no tiene mucho mercado, con los programas de cocina que hay en España y que hay en todo el mundo, sabéis que realmente lo que nunca se pensó que se vendería, como robots de cocina o determinados utensilios de cocina, ahora mismo es un mercado en expansión, que hasta hace poco nadie diría que tendría un auge. Así que muchas veces no nos podemos condicionar con la situación que existe actualmente o con, que seguro que eso ya os lo comentó Eloy, con el caso particular de cada uno de nosotros. Porque eso sí que es muy habitual. Cuando estamos trabajando y estamos tratando de segmentar el mercado, en vez de pensar en qué quieren nuestros clientes, pensamos, ¿y yo qué quiero? ¿Qué es lo que os he dicho yo ahora? Yo, por ejemplo, yo compraría este tipo de libros. Así que eso tenemos que tratar de obviarlo. Bueno,